curso de la carrera de Letras, siguiendo con nuestro plan de contingencia institucional en nuestra asignatura de Historia de la Cultura Paraguaya y Universal. Hoy vamos a estar viendo uno de los episodios más tristes de la Nobel Nación paraguaya. Me refiero a la Guerra de la Triple Alianza. Vamos a conocer los antecedentes que llevaron a este lamentable enfrentamiento entre países hermanos. Vamos a conocer también el Tratado de la Triple Alianza, las consecuencias que tuvo para nuestro país, y vamos a ver también los periódicos que se editaron en esa época y que tuvieron también su repercusión en el patriotismo de nuestros soldados. Y por último también vamos a conocer la música en las trincheras. Francisco Solano López, Guerra de la Triple Alianza y la Postguerra. Francisco Solano López, semblanza de su personalidad. Efraín Cardoso, en su libro Apuntes de Historia Cultural del Paraguay, nos dice: Solano López poseía una personalidad poco común. Era sin disputa el hombre más ilustrado del Paraguay y también el más experimentado de las cuestiones de Estado. Se debe también al padre Fidel Maíz, que mucho lo conoció, la siguiente semblanza: todos los que han tenido que tratar y escuchar a López no podrán menos que confesar que poseía una vasta preparación en todo género de conocimientos. Poseía una gran facilidad de expresar sus pensamientos por escrito y todavía más para producirlos a la voz, y entonces con elocuencia casi conmovedora, en ocasiones arrobadora, arrastraba a sus oyentes. Esto principalmente en sus arengas militares, sea que hablase en castellano, sea que lo hiciese en guaraní, idioma que mucho estimaba, hablándolo con especial agrado y hasta con elegancia. De modales cultos jamás se lo oyó proferir palabras groseras o epítetos injuriosos. ¿Qué fue la Guerra de la Triple Alianza? La Guerra de la Triple Alianza fue un conflicto armado ocurrido entre 1864 y 1870, en el que se enfrentaron Paraguay y la Triple Alianza, conformada por Brasil, Argentina y Uruguay. Esta guerra se inició cuando el presidente de Paraguay, Solano López, se dirigió hacia Uruguay para auxiliar al gobierno del Partido Blanco, que se encontraba en guerra civil contra el Partido Colorado, el cual era apoyado por el ejército del Brasil. Cuando Brasil invadió Uruguay en apoyo al Partido Colorado, Solano López se apropió de un buque brasileño el 12 de noviembre de 1864, anunciando al siguiente día el inicio de la guerra. El gobierno del Partido Blanco uruguayo se rindió y el Partido Colorado asumió el gobierno de dicho país. Es decir, que ahora Uruguay estaba junto a Brasil. Debido a intereses políticos a favor del Partido Blanco, Solano López quiso llevar tropas a Uruguay, pero para ello debía atravesar Argentina y pidió autorización. Sin embargo, esta fue rechazada por el presidente argentino Bartolomé Mitres. Por este motivo, Paraguay invadió la provincia argentina de Corrientes en abril de 1865. Esto dio lugar a que Argentina, quien hasta el momento había mantenido una posición neutral, se uniera a Brasil y al Partido Colorado de Uruguay. De esta forma se formó la Triple Alianza y se desató un conflicto bélico en contra de Paraguay, siendo Paraguay derrotado y habiendo finalizado la guerra con grandes pérdidas en cuanto a su población, territorio y economía. La gran epopeya. La Guerra de la Triple Alianza, 1864 a 1870, fue la contienda más sangrienta de América del Sur. Comenzó en diciembre de 1864 como una lucha armada entre el Paraguay y el Brasil, pero en mayo de 1865 se aliaron el Brasil, el Uruguay y la Argentina, y así quedó formada la Triple Alianza. La guerra comenzó a causa de una intervención militar del Brasil que invadió el Uruguay y con su ejército
López temió que la intervención militar brasilera fuese el primer paso para una ocupación definitiva del Uruguay, lo cual rompería el equilibrio del Río de la Plata y pondría en peligro la independencia del Paraguay. López advirtió a los gobiernos de Brasil y la Argentina que se consideraría cualquier agresión al Uruguay como atentatorio del equilibrio de los estados del Plata. Pero tropas brasileñas invadieron territorio uruguayo en octubre de 1864. El 12 de noviembre de 1864, en represalia por la invasión brasileña a Uruguay, el gobierno paraguayo se apoderó de un buque mercante brasileño y del gobernador de la provincia brasileña de Mato Grosso, dando inicio a la guerra y declarándola al día siguiente. Tras invadir Mato Grosso, Solano López intentó llegar a Uruguay con sus tropas a través de la Argentina. Para ello tuvo que pedir autorización al gobierno argentino. Sin embargo, la petición fue rechazada y Argentina todavía en ese momento se mostraba neutral ante el conflicto. Debido a la entrada de Argentina en la guerra y la alianza de ese país con el Brasil y el nuevo gobierno uruguayo, Paraguay quedó marginado teniendo que combatir contra los tres países integrantes de la Triple Alianza. Tras la unión de Argentina, Brasil y Uruguay, la guerra duró 6 años y finalizó en 1870 con la derrota de Paraguay. El país sufrió un importante desastre demográfico, ya que según varias fuentes perdió entre el 50 y el 85% de su población e incluso más del 90% de su población masculina adulta. De la misma manera, como consecuencia de la guerra, Paraguay perdió gran parte de los kilómetros que todavía se mantenía en disputa diplomática con el Brasil. Brasil ganó definitivamente los territorios en disputa al norte del río Apa, ahora parte del estado de Mato Grosso do Sul. Argentina ganó la disputada provincia de Misiones y todas las tierras al sur del río Pilcomayo, que ahora constituye la provincia de Formosa. Paraguay perdió permanentemente sus reclamos a tierras que representaba casi el 40% de sus territorios reclamados antes de la guerra. Gran parte de los territorios que Paraguay perdió ocupan 330.126 kilómetros cuadrados y fue condenado a pagar una abultada indemnización de guerra. Causas y consecuencias de la guerra de la Triple Alianza. Entre las causas se pueden tener en cuenta las ideas del Imperio del Brasil de expandir su territorio en busca de zonas más templadas, los conflictos civiles que estaban teniendo Uruguay con la confrontación del Partido Blanco y el Partido Colorado, el apoyo por intereses políticos de Paraguay al Partido Blanco uruguayo y de Brasil al Partido Colorado, la oposición de Argentina de que las fuerzas paraguayas cruzaran hacia Uruguay por su territorio, la influencia del Reino Unido con sus ideas imperialistas en contra de las políticas de libre deuda del Paraguay. Consecuencias. Entre las principales consecuencias podemos citar grandes pérdidas de población, territorio y poder económico para Paraguay luego de ser derrotado en esta guerra. Se introdujeron ideas liberales en Paraguay con la creación de partidos políticos y la intervención de organismos nacionales en dichas políticas. El Partido Colorado de Uruguay, con el apoyo de la Triple Alianza, logró conservar el gobierno usurpado. Campañas ofensivas y defensivas de la guerra contra la Triple Alianza. La guerra tuvo dos fases, una ofensiva y otra defensiva. La ofensiva, que comprende 3 campañas, la de Mato Grosso, de Corrientes y de Uruguayana. En la campaña de Mato Grosso, los paraguayos se apoderaron de la fortaleza de Coimbra, Albuquerque, Corumbá, Miranda y Dorados. La campaña de Corrientes se inició en abril de 1865 a cargo de los generales Wenceslao Robles y Francisco Isidro Resquín, con el apresamiento de barcos argentinos y la ocupación de la ciudad de Corrientes. En mayo de 1865 se realizó la campaña de Uruguayana. Los paraguayos llegaron hasta Yataí y Uruguayana. Las tropas paraguayas del mayor Duarte fueron vencidos en Yataí. Defensiva.
que comprende otras 3 campañas, la de Humaytá, Puquecirú y la de las Cordilleras. Campaña de Puquecirú o campaña de Asunción se libró en 1868 a 1869. Esta campaña tuvo como consecuencia la invasión de la ciudad de Asunción por parte de los aliados. La campaña de Humaytá duró casi 3 años, desde octubre de 1865 hasta la capitulación de la plaza de Humaytá en septiembre de 1868. Se libraron las siguientes batallas: Corrales al sur del Paraná, Estero Bellaco, Tuyutí, librada el 24 de mayo de 1866, Boquerón y Sauce, en las que los aliados atacaron ambas posiciones paraguayas, no pudiéndolas conquistar. Campaña de las Cordilleras, 1869 a 1870. Fue la última fase de la guerra. Tuvo como causa el ataque paraguayo por la invasión de la Asunción por parte de los aliados. Como resultado, tuvo la muerte del presidente paraguayo Francisco Solano López, victoria aliada y la firma de los tratados de paz, además de que Brasil y Argentina obtuvieron los territorios paraguayos que deseaban. El Tratado de la Triple Alianza. El 1 de mayo de 1865, Brasil, Argentina y Uruguay suscribieron secretamente en Buenos Aires el Tratado de la Triple Alianza para declarar la guerra al Paraguay. Suscribieron los ministros plenipotenciarios Octavio de Almeida de Brasil, Rufino de Elizalde de la Argentina y Carlos de Castro del Uruguay. Estrictamente secreta, los representantes de los 3 países que estaban decidieron el destino de otro país vecino y quizás habría que decir hermano, conformándose así los 3 países que actuarían en alianza ofensiva y defensiva en la guerra promovida por Paraguay, a no llegar a ningún acuerdo de paz por separado, a respetar la soberanía de Paraguay por 5 años y a obligar al país a la demarcación definitiva de límites con los gobiernos involucrados en la alianza contra el Paraguay. Los objetivos de guerra establecidos eran los siguientes: por el artículo 11, quitarle a Paraguay la soberanía de sus ríos; por el 14, responsabilizar a Paraguay de la deuda de guerra; por el 16, repartir el territorio en litigio o exclusivamente paraguayo entre la Argentina y el Brasil, entre otras cláusulas. Se firmó también un protocolo adicional secreto que establecía lo siguiente: primero, demolición de las fortificaciones de Humaytá; segundo, desarme de Paraguay y reparto de armas y elementos de guerra entre los aliados; y tercero, reparto de trofeos y botín que se obtuvieran en territorio paraguayo. Los periódicos que se editaron durante la guerra. Los periódicos de trinchera. Los periódicos de trinchera fueron los que aparecieron a partir de 1867 durante el frente de batalla luego de la victoria de las tropas paraguayas en la batalla de Curupayutú el 22 de septiembre de 1866. Entre ellos podemos mencionar el Centinela. Fue editado en Asunción a partir del 25 de abril de 1867 al 10 de febrero de 1868, con un total de 63 números, informativo que se caracterizaba por la mirada satírica con que se presentaba y juzgaba a los aliados. El Cabilluí, desde su abolición el 13 de mayo de 1867 hasta su extinción en San Fernando el 20 de agosto de 1868, publicándose 95 números, siendo su redacción bilingüe, apareció con una frecuencia de 2 veces por semana. El Cacique Lambaré fue un órgano escrito en idioma nativo que tenía el lema Cuatiañe e Ubutú Lusubi Oseba. Contaba con una viñeta que representaba al cacique Lambaré en actitud de sepultarse al pie del cerro antes que verle a su patria deshonrada. La Estrella, publicada en Piribebuy por la imprenta del Estado, cuyo director y redactor principal fue primeramente Manuel Trifón Rojas y más tarde el padre Jerónimo Bechis. La música en los campos de batalla. La música y la guerra en Paraguay. Wolf Luftin
Señaló, la lengua nativa se constituye por primera vez en idioma de la defensa nacional al mismo tiempo que parece consolidarse como símbolo de la identidad nacional. En las trincheras se cantaban las canciones patrióticas en guaraní, entre las cuales se destacan las llamadas canciones épicas, cuyo prototipo es Campamento Cerro León. Se revela que la cultura de expresión guaraní podía ser un vigoroso vehículo del patriotismo, funcionó como una importante herramienta de difusión del cancionero guaraní y de las composiciones de la guerra. Con este último punto terminamos nuestra clase. Vamos a considerar la evaluación que acompaña a esta unidad y entre los ejercitarios vamos a citar, explicar en forma breve cómo era la semblanza y la personalidad de Francisco Solano López, elaborar un mapa conceptual sobre la Gran Epopeya, describir las causas y las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza, entre otros ejercicios. Analizando nuestras canciones épicas en las trincheras, que como hemos dicho, fueron de un baluarte inigualable en el patriotismo de nuestros soldados, y recordándoles también que deben de ir completando las tareas de evaluación. Culminamos esta noche nuestra clase y nos veremos en la próxima.